Asambleísta César Rodríguez, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar en su programa y saludar a todos los televidentes en el Ecuador. El presidente Rafael Correa considera que la metida de mano a la justicia es un proceso que por lo menos debe durar 5 años. Veamos lo que dijo al respecto. O sea, en 18 meses, si no hemos solucionado todo, dirán, ahí está, Correa engañó. Él dijo que iba a solucionar todo en 18 meses. Jamás hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es que solucionaremos grandes problemas, pero no todos los problemas. En los 18 meses tendremos que invertir cerca de 456 millones de dólares. Pero ahí viene el Consejo de Judicatura definitivo. Y en total, hasta el 2015, si todo sale bien, tendremos que invertir 600 millones de dólares en 5 años. Asambleísta, ahora, pero estos 5 años realmente serían 8 si contamos desde que se instaló la Asamblea de Montecristi. ¿Es eso aceptable si según el mandato de la consulta popular la transición solo se puede alargar por un plazo improrrogable de 18 meses? Bueno, yo creo que el Ecuador tiene un desafío inmenso que es el de transformar una de las funciones del Estado fundamentales para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana como es la justicia. Yo lo advertí en Montecristi, el poder plenipotenciario, originario y constituyente debió marcar el inicio fundamental de esa transformación. No hubo esa visión en ese tiempo, pero ahora se lo está haciendo con el mandato también del pueblo ecuatoriano. La diferencia fundamental es que no por transformar la justicia se debe violentar algo que nosotros juramos defender, que es la Constitución de la República. No se puede violar flagrantemente la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano haciendo una intromisión, haciendo un inédito, inusual estado de excepción en la función judicial que tiene garantizada por la Constitución independencia interna y externa. Eso es lo grave porque violenta uno de los principios fundamentales del Estado constitucional de derechos, que es la división de los poderes, que es un derecho fundamental de los ecuatorianos. En ese marco nos parece que si bien es cierto que la justicia no se iba a transformar de la noche a la mañana, se trata de sentar las bases de un proceso de largo aliento, indudablemente nos preocupa también la visión de algunos sectores que creen que transformar la justicia es poner computadoras, pintar oficinas y poner escritorios nuevos. Es la transformación de un sistema centralizado que tiene que desconcentrarse, que tiene que descentralizarse, que tiene que construir una justicia de cercanía en el territorio nacional con una lógica de un sistema de atención totalmente diferente del que tenemos ahora. Y nos preocupa que el proceso de construcción de esa nueva Corte Nacional de Justicia no haya puesto límites para que no tengamos un proceso de transformación con los mismos jueces, con los mismos vicios, que van a tener posibilidades de optar para ser jueces nacionales sin ninguna limitación, aquellos que fueron, por ejemplo, partícipes y cómplices del atraco bancario de este país, aquellos que son exfuncionarios de la justicia ecuatoriana y que han tenido una serie de cuestionamientos, una serie de procesos administrativos en contra por violación de la ley, por incumplimiento de sus funciones. Todo eso no se está normando de manera clara. Me parece que el proceso de investigar cómo es posible que el presidente del Consejo de la Judicatura, llamado a velar para que se respete la Constitución, hace un pedido alegre, irresponsable al presidente de la República para que intervenga y declare estado de excepción en la función judicial, violando un principio fundamental de la Constitución, tiene que tener responsabilidades. Asambleísta, y eso es lo que justamente, estamos planteando en la Asamblea Nacional. Usted se refiere al marco constitucional y el mandato de la consulta popular respeta ese marco, lo enmienda, pero al enmendarlo le dio al Consejo de la Judicatura de Transición poderes suficientes, incluso modificando también el Código Orgánico de una forma que tampoco se ajustaba a la Constitución. Ahora, cuando usted anuncia que pedirá el enjuiciamiento político del ingeniero Pablo Rodríguez, presidente de ese Consejo, ¿bajo qué fundamentos legales lo hace? Los miembros del Consejo de la Judicatura son sujetos de control político por parte de la Asamblea Nacional. Por incumplimiento de funciones pueden ser llamados a juicio político. El presidente de la República extiende un decreto
que declara el estado de excepción de la función judicial a partir de un motivo que el presidente del Consejo de la Judicatura pide esa intervención, pide ese estado de excepción. Eso violenta de manera flagrante el principio constitucional de la independencia, porque el pueblo ecuatoriano le dio una tarea a este Consejo de la Judicatura y de manera graciosa ahora este decreto ejecutivo le entrega esa responsabilidad que tenía el Consejo de la Judicatura para que lo asuma el ministro o el Ministerio de Justicia. Esto es inaudito, esto es inaceptable y esto tiene que responderle al pueblo ecuatoriano si es solamente el presidente o si es el tribunal, el Consejo de la Judicatura en pleno. Pero al respecto hay una situación interesante. El presidente Correa considera que es él el responsable político. Veamos lo que dijo al respecto hace pocos días. Nadie se engañe. ¿Quién es el responsable de la reforma de la justicia de este país? ¿Quién les habla, compañero? Responsable político, ¿verdad? Así que tengo que estar muy pendiente de cómo va esa reestructuración de la justicia. Eso lo sabe el Consejo de Transición y estamos trabajando coordinadamente. Esta responsabilidad política que asume el presidente, ¿qué significa? Que el presidente del Consejo de la Judicatura de Transición está blindado, que es intocable para la Asamblea. Entonces, ¿cuál es la situación? Creo que en el tema de responsabilidades políticas, yo he propuesto un camino, y es iniciar por el hecho generador, por el origen de esta barbaridad jurídica, que es la intervención de una función judicial que por primera vez en la historia del Ecuador sucede. Y empezamos por el hecho generador que está en el decreto ejecutivo, que establece que el presidente del Consejo de la Judicatura le envía una carta al presidente constitucional de la República pidiéndole ese estado de excepción. Ese presidente del Consejo de la Judicatura tiene que explicarle al país por qué incumplió sus funciones de defender la Constitución y la ley, de defender la independencia de funciones, de defender la autonomía e independencia de la función judicial, de la cual es su máximo órgano de gobierno, el Consejo de la Judicatura. Doctor... Esa es razón suficiente para establecer un juicio político que determinará además la voluntad política de todos los actores, y hago un llamado a todos los sectores sociales, porque la transformación de la justicia no es responsabilidad del presidente de la República, no es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, es una responsabilidad social de todos los ecuatorianos. Se van a movilizar más de 600 millones de dólares de inversión del dinero de todos los ecuatorianos y no puede manejarse ese dinero de la manera que se está manejando alegremente en otras emergencias sanitarias o de obras públicas. Si no, veamos la consecuencia de obras inconclusas, de anticipos de contratos que no se devengan, de graves falencias en la contratación pública. Eso en el pasado el Ecuador ya lo vivió. Recuerde que para comprar computadoras hubo una especie de gran cadena de corrupción, la red Peñaranda. Tenemos que estar atentos para que a pretexto de comprar más de 108 millones de computadoras no se vuelvan a reeditar esas redes de corrupción, cumpliendo la ley, estableciendo con transparencia los formatos de contratación pública. Estamos preocupados porque en la misma Cámara de la Construcción ha evidenciado los graves problemas que tenemos en la contratación pública. ¿Se quiere acaso no tener controles en el manejo de esos dineros del pueblo ecuatoriano en la justicia? Eso es lo que vamos a estar vigilantes y eso es lo que busca y pretende este juicio político. Además, evidenciar todas estas limitaciones y fallas, porque se trata de apoyar el proceso de transformación. Rodríguez. Hay que cambiar la justicia, pero así hacerlo bien, respetando la Constitución y la ley. Pamela Romero tiene otras preguntas al respecto. Gracias, Alfredo. Doctor, muy buenos días. Aparte de que los juicios políticos en la Comisión de Fiscalización se bloquean generalmente, en el artículo 166 de la Constitución dice que la Asamblea puede revocar el decreto presidencial en cualquier tiempo. ¿Es esto factible? ¿Habrían los votos necesarios para hacerlo? Dada la magnitud de lo que significa este hecho inédito de intervención en la función judicial, la Asamblea Nacional no puede quedarse sorda, ciega y muda
frente a esa terrible realidad y debe asumir el debate. La ley y la Constitución habilita y franquea a la Asamblea Nacional la posibilidad de estudiar el tema y de revocar. Por lo tanto, el día de hoy se va a plantear un cambio del orden del día para que la Asamblea se pronuncie sobre este tema. Lo correcto, lo adecuado para el sistema democrático ecuatoriano es que ese proceso se revierta, se revoque y se busquen otros mecanismos que sin violentar la Constitución y la ley garanticen los recursos para que ese proceso de transformación avance. Pero por lo tanto, hoy nos pronunciamos sobre ese tema. Y yo creo que al margen de la aritmética los votos política, sería... el tema de los votos, yo creo que es un tema de principios el que está en juego en este momento, y allá veremos en el Pleno de la Asamblea quiénes son los que asumen o no una responsabilidad de defender esto que juramos defender y que es la Constitución de la República. Ahora, asambleísta, este tipo de decisiones del presidente Correa que generalmente no son consultadas con los asambleístas de Alianza País, ¿hasta qué punto está quebrando la paciencia de los asambleístas oficialistas de defender justamente estas decisiones que no se han consultado? Creo que el Ecuador demanda una transformación de justicia. Nunca el Ecuador se ha pronunciado porque lo que queremos es solamente un cambio de dueños de la justicia. Y en este proceso de discusión y de debate vamos a evidenciar cuáles son los intereses ocultos de medidas que violentan la Constitución, que violentan el Estado constitucional de derechos. Y creo que la Constitución establece a la Asamblea Nacional como el espacio democrático para hacer ese ejercicio. Lo vamos a hacer asumiendo las consecuencias que implica aquello. Pero en este sentido, me parece que cada asambleísta, cada sector político, hoy está acotado frente a la opinión pública de definir y de plantear cuáles son los principios fundamentales que animan su gestión parlamentaria y si defienden o no esta Constitución. Gracias, doctor Rodríguez, por acompañarnos hoy en Contacto Directo.